Aleluya. Yo espero que usted esté disfrutando de ese mensaje de las 7 palabras como yo lo estoy disfrutando. Y ahora vamos a llamar al pastor Leo. Él viene con la 6ª y penúltima palabra. Amén, hermanos. La gracia de Dios está sobre nosotros acá. La experiencia es inolvidable. Nos marca la palabra de Dios. El énfasis en que Dios hable siempre nos marca. Somos edificados. Se nos injerta la palabra de Dios. El espíritu de la palabra toca nuestros espíritus y vemos a Dios. Amén. Amén, amén, amén. En San Juan, capítulo 19, dice otra vez el verso, vamos a leer desde el verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, la palabra ahí consumado, se había cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Verso 29, y había allí una vasija llena de vinagre, y colocaron pues una esponja empapada en vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra que tú has traído a nuestros corazones ahora, hoy, la revelación de tu persona, tu Espíritu Santo manifestándose. Ahora, Señor, danos claridad acerca de esta palabra: consumado es. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame. La palabra esa consumado es era usada en tres áreas. La palabra consumado es, en el griego, es una palabra, la primera palabrita que me aprendí hace ya como 45 años, cuando llegué acá. La palabra griega es tetelestai, tetelestai, y literalmente se traduciría completamente completo, perfectamente perfecto. Es verdad, y no se habla así, pero es una palabra que se usaba en el comercio. Cuando un trato se hacía, esa era la palabra que se decían mutuamente. Está perfectamente aceptado el trato, ¿verdad? Lo sellaban con la palabra, ¿no? Y también era lo que el sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando él cumplía su misión, el tiempo que le correspondía en hacer todo lo que la ley prescribía que se debía hacer de acuerdo a la palabra de Dios, al final él recibía una declaración de telestai. De telestai. Está completamente completo el oficio que has hecho. Todo está hecho a cabalidad. Todo está hecho bien. Y el que Jesús dijera tetelestai, Jesús estaba trayendo el aspecto de todas las profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de él. Hay cerca de 100 profecías
que Jesús cumplió en su primera venida. 100 profecías que varias las hemos visto acá de lo que Jesús, cuando estaba él en la cruz, pero dónde iba a nacer, qué era lo que le iba a pasar, todos los detalles, más de cerca de 100 exactas profecías. Y Cristo ahora en la cruz, él dice, tetelestai, perfecta es mi obra en este momento. Él ahí estaba abriendo el cielo para que la gracia de Dios viniera a nosotros, para que se cumpliese el plan de Dios de las edades, para que las profecías que habían sido dichas ahora tenían su cumplimiento. Esa fue la llave maestra que abrió las edades. Él completó lo que ningún hombre podía haber hecho. Él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Hay 12 transacciones que ocurrieron en la cruz. En la muerte de Cristo hubieron 12 transacciones legales que fueron hechas. Tengo en mis notas aquí las 12 quintaesencias de la cruz de Cristo. La quintaesencia es el estado más puro de una cosa, el ADN. Las 12 quintaesencias de la cruz, o lo que pasó en la cruz, las 12 transacciones que ocurrieron en la cruz, son 12 realidades de nuestra salvación en Cristo que ignoradas y luego reemplazadas o mal aplicadas siempre son la razón infalible de toda derrota en la vida cristiana. En otras palabras, si nosotros fracasamos en nuestro caminar cristiano, no es que la salvación de Dios sea falluca. Los fallucos somos nosotros. No entendemos correctamente lo que pasó en la cruz. No hemos creído completamente lo que pasó en la cruz. Ignoramos la esencia de lo que pasó en la cruz cuando Cristo murió. Lo que Él dijo cuando dijo, tetelestai, perfectamente perfecta es la salvación para la humanidad. Completamente completa es la salvación para la humanidad. Aleluya. Y oiga bien, estas son 12 realidades de nuestra salvación que si las ignoramos y luego las reemplazamos con tradiciones, con inventos nuestros, o las entendemos o las leemos o se nos predica, pero no sabemos aplicarlas bien, no las creemos. El justo por su fe vivirá. Tenés que creerlo, aunque no lo puedes ver. Tienes que saber que es así, aunque no parezca así en tu vida. Tú andas por fe, no por vista. La primera de estas transacciones que ocurrieron en la cruz es que toda la ira de Dios, su santa ira contra nuestros pecados, Dios la exhaustó, la gastó, ejecutándola vicariamente. Alguien tomó el lugar de otro, vicariamente sobre Cristo por su muerte en la cruz. Toda la ira que Dios tenía por todos los pecados lo descargó sobre Cristo en la cruz. Y por medio de su resurrección de entre los muertos, somos identificados por Dios
como reconciliados con Él en su amor. Y su amor está siendo perfeccionado en nosotros. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se vaya al infierno cuando muera, sino que tenga vida eterna cuando muera y vaya al cielo. Aleluya. Ante esa realidad, nuestra confesión tiene que ser: Dios me ama. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, la ira de Dios contra mí está resuelta. Estoy reconciliado con Dios y su amor se está perfeccionando en mi vida. Siéntalo, aunque tú no lo sientas que sea así. Aunque no parezca que sea así. Esa es la realidad. Que Dios te ama, que Dios nos ama. Segunda realidad de lo que pasó en la cruz. Todo justo castigo que merecíamos por nuestros pecados fue legalmente ejecutado sobre Cristo en su muerte en la cruz. Y por medio de su resurrección de entre los muertos, somos completamente perdonados por Dios de todos nuestros pecados. Nuestra confesión tiene que ser: Dios me ha perdonado. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, soy exento de todo castigo por mis pecados y soy perdonado. Tercera realidad de nuestra salvación. Toda enfermedad y dolencia que merecíamos por nuestros pecados fue sufrida por Cristo en su muerte en la cruz. Y por medio de su resurrección de entre los muertos, tenemos sanidad y todo bienestar. Nuestra confesión tiene que ser: yo soy sanado por Dios. Jehová es mi sanador. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, toda enfermedad y dolencia fueron sufridas y por sus heridas yo soy curado. Número 4. Toda la pena de muerte que nos merecíamos por nuestros pecados, Cristo la sufrió en la cruz. Él murió nuestra muerte. Y por medio de su resurrección de entre los muertos, podemos nacer de nuevo y vivir la vida resucitada en Cristo. Nuestra confesión tiene que ser: la vida de Dios está en mí. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, yo soy muerto al pecado, al mundo, a la ley y a mí mismo. Y estoy vivo para Dios en Cristo, en su vida resucitada. Amén. Número 5, el pecado y su condición, el estado legal del pecador, fueron achacados sobre Cristo en su muerte en la cruz. Y por su resurrección de entre los muertos, somos justificados, justo como si nunca hubiésemos pecado, y hechos la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios, debe ser nuestra confesión. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios hizo que Cristo fuese hecho pecado por mí, para que yo fuese hecho justicia de Dios en Cristo. Amén. Número 6. Toda maldición por el pecado que nos era merecida fue puesta sobre Cristo al morir en la cruz, y por medio de su resurrección de entre los muertos recibimos toda bendición con que Dios nos ha bendecido en Cristo. Mi confesión debe ser: yo soy bendito de Dios. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, soy redimido de toda maldición y soy bendecido con toda bendición espiritual aquí y ahora. Aunque no parezca, vuelvo y te digo, tú caminas por fe, no por vista. Hermano, se me acabó el tiempo y estoy por las 6, pero ya entonces, al mismo tiempo, en el mismo canal, a la misma hora, vamos a entrar en esta parte, pero soy un hombre sujeto a autoridad. Amén. Amén.